Bueno, bienvenidos a la clase esta semana, cuarto año. Lo que vamos a estar trabajando esta clase es un contenido de repaso. ¿Sí? Nosotros en segundo año, ¿sí? La profe Lice Lauro y la profe Alicia Rubiane y yo que estoy en segundo A, solemos trabajar este tema. ¿Sí? En tercero lo volvemos a tocar un poco para ver justamente algunos temas relacionados a calor y temperatura. Pero a veces me pasa que en cuarto año, por ahí si hay estudiantes nuevos o alumnos nuevos de otras escuelas, este tema por ahí no está tan claro, ¿sí? O digamos, no se vio, así que lo que vamos a hacer para poder justamente darles a todos las mismas herramientas es repasar un poquito este tema que son las escalas termométricas, ¿sí? Necesitamos repasar escalas ya que las leyes que vamos a estar trabajando en las clases siguientes, como la ley de Fourier y otras relacionadas al calor, necesitan justamente de comprender un poquito las escalas termométricas que existen y cómo justamente pasar de una a otra. Para los que estuvieron conmigo en segundo y para los que estuvieron en tercero, les va a resultar que esta clase por ahí sea un poco tediosa, ya que el tema ustedes ya lo trabajaron, ¿sí? Por eso repito que es para darles las mismas herramientas a todos, los chicos que no estuvieron en la escuela con nosotros. Así que los invito a ver las actividades y en función de las actividades, si surgen dudas, volver a este video de repaso para justamente despejarlas. Bien, ¿qué son las escalas termométricas? Sí, las escalas termométricas es una unidad, sí, una escala justamente dicha, que nos sirve a nosotros para poder medir la temperatura de distintos sistemas. ¿Qué es la temperatura? Si eso lo estuvimos trabajando en la clase anterior. La temperatura es una medida de qué tanto se mueven las moléculas de un sistema. Cuanto más agitadas estén las moléculas en un determinado objeto, cuerpo o sistema material, mayor va a ser su temperatura, es decir, que va a tener más energía térmica. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros dijimos que la taza que tiene agua hirviendo, cuando la ponemos en la mesa, transmite esa energía a la mesa? Bueno, y eso pasaba porque las moléculas estaban vibrando, ¿sí? Las moléculas de la taza se mueven, contagian ese movimiento a la mesa, ¿sí? Y eso provoca justamente este intercambio energético o proceso de calor. La temperatura es eso, una medida de qué tanto se mueven estas moléculas. Por ejemplo, si yo tengo agua a 80 grados centígrados y al lado tengo agua a 100 grados centígrados, lo que en realidad está pasando es que las moléculas del recipiente que tiene agua a 100 grados centígrados se están moviendo mucho más que las que están en el recipiente a 80 grados centígrados. Es decir, cuanto mayor es la temperatura, más agitación o más se mueven esas partículas o moléculas. Eso es la temperatura. Para poder medir esta cantidad de movimiento que tienen las moléculas, nosotros necesitamos de un instrumento, así que estamos muy habituados a utilizarlo, que es el termómetro. ¿Qué ocurre? Ustedes piensen que en la antigüedad, sí, o no tanto en la antigüedad, pero años atrás, algunos siglos atrás, no existían los termómetros. Y una de las tareas que tuvieron los científicos fue justamente construir un instrumento, un aparato que permita medir la temperatura. Tres científicos que hoy en día los apellidos son muy populares, que son Kelvin, Fahrenheit y Celsius, fueron justamente científicos dedicados a la física, más que nada a la calorimetría, es decir, al análisis de los sistemas y a los efectos que produce el calor. Ellos justamente dedicaron sus estudios a esto y pudieron inventar tres termómetros. Cada uno obviamente inventó uno. Debido a los distintos experimentos que cada uno realizó, cada uno inventó una escala distinta. Por eso hoy en día tenemos la escala Celsius o centígrada, que es la que usamos nosotros y la mayoría de los países. La escala de Fahrenheit sí que se usa principalmente en Estados Unidos, en Francia y en el Reino Unido. Y la escala de Kelvin, que simplemente se utiliza para el ámbito científico. ¿Todas son correctas? Sí, todas sirven, todas son útiles y ninguna presenta errores, pero debido justamente a diferentes procesos históricos de los países y cuestiones de carácter científico, algunos países decidieron adoptar una forma o la otra, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, como dije, que usan la escala Fahrenheit, se usa más que nada como a un nivel popular, pero después lo que son los artefactos y distinta información meteorológica y demás, suele brindarse en escala centígrada o en escala Celsius, igual que nosotros y que el resto de los países. Pero sí también es popular el uso de la otra escala, de la escala de Fahrenheit. Lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí?, en esta clase es cómo poder pasar, ¿sí?, de una escala a la otra. Porque, por ejemplo, ¿sí?, vamos a hacerlo bien resumido para no extendernos tanto. Si yo con un termómetro, ¿sí?, en Celsius mido una temperatura de 0 grados centígrados, es decir, la temperatura a la que se congela el agua,
En un termómetro de Fahrenheit, el dato que me va a figurar es de 32 grados Fahrenheit. ¿Sí? Y en un termómetro de Kelvin, el dato que va a figurar es 273 Kelvin. ¿Sí? Esto no quiere decir que ese sistema, ¿sí?, esté más caliente en el sistema Fahrenheit y aún más caliente en el sistema Kelvin. No, las temperaturas son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que ese sistema para mí está a 0 grados centígrados, ¿sí?, que uso mi termómetro en Celsius. Pero si viene una persona con un termómetro en Fahrenheit y pone ese termómetro en el mismo recipiente, va a medir 32 grados. Y no quiere decir que las moléculas tengan más energía para esa persona, sino que la temperatura es la misma, simplemente que se expresa en otra unidad distinta. Nada más que eso. Entonces, lo que nosotros debemos aprender es justamente poder hacer pasajes correspondientes de una unidad a la otra. Y para eso, ¿sí?, lo que nosotros vamos a utilizar son 4 formulitas, ¿sí?, que no nos tenemos que aprender de memoria, no hace falta, pero sí las vamos a poder tener en la carpeta, pero sí es muy importante que aprendamos a utilizarlas, no solamente para estos temas, sino que nos va a ayudar también a entrenar un poco el cerebro en cuestiones de pasajes de términos y resolver algunas cuestiones matemáticas. Bien. Estas fórmulas las pueden encontrar tranquilamente en internet, ¿sí? No son muy difíciles de hallar, por ahí algunas las encuentren con fracciones, pero son igualmente útiles. Bien, estas 4 formulitas son las que nosotros vamos a utilizar para hacer todos los pasajes. Por ejemplo, si yo quiero pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, lo que debo hacer es el dato en Celsius, multiplicarlo por 1,8 y a ese resultado sumarle 32. Vamos a hacer ejemplos ahora, quédense tranquilos. Si yo quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, lo que debo hacer es al número en Fahrenheit restarle 32 y dividir ese resultado por 1,8. Si quiero pasar de Kelvin a Celsius, ¿sí?, lo que tengo que hacer es al dato en Kelvin restarle 273. Y si quiero pasar de Celsius a Kelvin, al revés. Al dato en Celsius le sumo 273. No hay una ecuación, ¿sí?, que me permita pasar de Kelvin a Fahrenheit. En realidad sí la hay, ¿sí?, si ustedes buscan la van a encontrar, pero me interesa más que ustedes puedan pensar cómo pasar de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin. Es decir, van a tener que hacer alguna combinación de fórmulas o usar justamente 2 operaciones. Que eso va a ser una tarea un poquito más como opcional que va a haber en la actividad de esta semana. Entonces supongamos que si yo estoy mirando un noticiero, me fui de vacaciones, se terminó la pandemia, se terminó la cuarentena, me pude ir de vacaciones a Estados Unidos y resulta que veo que en la tele, en un canal, deciden dar la temperatura en Fahrenheit. ¿Sí? Me dicen que la temperatura del día ese va a ser de 50 grados Fahrenheit. ¿Qué me pongo? ¿Me pongo un buzo? ¿Me pongo una remera? ¿Me pongo una campera? ¿Qué me tengo que usar? Porque la verdad que no sé qué clima va a ser, cuál va a ser la temperatura máxima, porque yo no estoy acostumbrado a usar la escala en Fahrenheit. Entonces, lo que yo debo hacer es utilizar, ¿sí?, una de estas cuentas que me permita pasar este dato, ¿sí?, a Celsius, para poder comprender cuál es el valor de la temperatura. Entonces digo, bueno, mi dato está en Fahrenheit y lo quiero pasar a Celsius. ¿Cuál de estas 4 fórmulas me va a servir? ¿Sí? La número 1, la número 2, la 3 o la 4. Y digo, bueno, quiero pasar de Fahrenheit a Celsius. Y la fórmula que me va a servir es esta, la número 2, de Fahrenheit a Celsius. Y para poder justamente averiguar este dato, voy a copiar la fórmula, que es Celsius es igual a F menos 32 dividido 1,8. El dato en Fahrenheit es de 50, es decir, que donde está la F, ahí voy a poner el número 50. Una vez que complete la ecuación, voy a resolver. Primero resto la parte de arriba y después divido. 50 menos 32 es 18 y 18 dividido 1,8 es 10. Quiere decir entonces que 50 grados Fahrenheit son equivalentes a 10 grados centígrados. Es decir, que va a estar fresco. Hoy me voy a tener que poner un buzo, ¿sí? De esta forma yo puedo hacer este procedimiento para cualquier dato. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una temperatura de 300 Kelvin y quiero expresarlo en grados Celsius.
Bueno, tengo que pasar de Kelvin a Celsius. La fórmula que me va a servir es la número 3. Entonces digo, el resultado en Celsius va a ser igual a la temperatura en Kelvin, que es 300, menos 273. 300 menos 273 es 27. Entonces, 300 grados Kelvin equivalen a 27 grados centígrados. De esta forma yo voy a poder pasar cualquier unidad a cualquier otra unidad utilizando estas 4 fórmulas. En el caso de que yo quiera pasar de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin, van a tener que hacer 2 cuentas. Los voy a invitar a que esto lo piensen ustedes con la tarea y en el caso de que haya dudas, que me lo consulten, que los voy a ayudar justamente a poder